Bien, en 1928 se termina el mandato de Alvear y hay que llamar a elecciones. En esas elecciones la idea de Irigoyen era presentarse y cuando lo hace gana este nuevo mandato presidencial, pero con muy poco porcentaje de votos, al contrario de su primer mandato. Cuando empieza, va a tener gran oposición de parte de los conservadores, va a haber una situación muy diferente en 1928 respecto de 1916 y Hipólito Yrigoyen era una persona de edad avanzada, muy difícil que cambien sus ideas. Él quería manejar el periodo del 28 de la misma forma que lo había hecho en el 16, cosa que no era posible porque la situación era diferente. Entonces se le va a dar bastante complicado, se las va a ver bastante complicadas en esta época. En las provincias había muchos gobernadores que nuevamente eran opositores, eran conservadores, y se van a enfrentar con radicales hasta llegar a las armas en algunos casos. Y económicamente el país estaba viviendo las consecuencias de la crisis que se da en Estados Unidos. En el 29, cuando ya está en el poder Irigoyen, la crisis económica de la Bolsa de Valores de Nueva York va a repercutir ampliamente en nuestra Argentina, ya que muchas de las empresas que se habían instalado acá eran de capitales norteamericanos, como lo vimos en la época de Alvear. Por lo tanto, como consecuencia de esta crisis, vamos a tener un alto porcentaje de desocupados y esos desocupados van a generar una crisis social y una crisis política. La crisis social implica manifestaciones, huelgas, paros, y la crisis política es echarle la culpa de lo que está pasando al gobierno. Siempre que el obrero tiene problemas económicos, obviamente la culpa es del gobierno. Entonces se suman estas tres crisis, la crisis social, la crisis económica, que es la causal más importante de todas, y la crisis política, y cuando tenemos una crisis así generalizada y tenemos unas fuerzas armadas con mucho poder, es bastante normal que los militares empiecen a conspirar y consideren que es la democracia la que nos lleva a la crisis. Por lo tanto, esto es lo que pasa en este momento y se organiza el golpe de Estado de 1930. El golpe de Estado dura nada más que un rato, media hora, 1 hora, 2 horas, un día como máximo, ¿sí? Es muy poco el tiempo que dura porque el golpe de Estado en sí mismo consiste en sacar a un presidente democráticamente electo por el pueblo y poner en su lugar un presidente que no es electo por el pueblo. Entonces nosotros tenemos la salida de Irigoyen y que su lugar lo ocupa Uriburu. Esto ya había sido hablado entre los mandos militares y se sabía que el que iba a ocupar el lugar de Irigoyen iba a ser Uriburu. Irigoyen, cuando llegan los militares a la Casa Rosada, no se opone al golpe de Estado, simplemente firma su renuncia y se va de la Casa Rosada. Ese momento, cuando Irigoyen se va y Uriburu asume su poder, es lo que se considera golpe de Estado. De acá en adelante, todo lo que va a ocurrir se llama gobierno de facto, ¿sí? Es el periodo militar o el gobierno de facto, porque es lo contrario del gobierno democrático, que es el gobierno de hecho. Bueno, producido el golpe de Estado, se inicia el gobierno de facto. Irigoyen es sacado de la Casa Rosada y se lo manda detenido a la isla Martín García, que es una isla que está frente a Buenos Aires. Esto se hace para evitar que el presidente depuesto pueda organizar alguna sublevación en contra de los militares que organizaron el golpe de facto o el golpe de Estado. Él se va a esta isla con su hija Elena, que les dije antes que fue la única reconocida, y está durante mucho tiempo en la isla Martín García. Cuando vuelve a Buenos Aires
descubre que está enfermo y en el año 33 fallece como consecuencia de un cáncer. Uriburu, que es el que va a tomar el poder, un militar bastante admirador de la doctrina fascista de Hitler, va a empezar a aplicar en nuestro país todo lo que tiene que ver con el gobierno de facto. Entonces, lo primero que hace es la disolución del Congreso Nacional. Los diputados y senadores ven cumplido su mandato, cada uno se vuelve a su casa, se vuelve a su actividad privada y el Congreso se cierra. Y aplica la ley marcial, la pena de muerte y el estado de sitio, ¿sí? La violación sistemática de los derechos humanos fue notable en este gobierno de facto. Cuando nosotros hablamos normalmente de dictadura militar, nos referimos a la del 76, a Videla, a Galtieri, a todo lo que conocemos, a las madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso también pasó en 1930. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y la otra? Simplemente la última está más cercana a nosotros, siguen existiendo víctimas de esa dictadura, siguen existiendo madres que buscan a sus hijos o abuelas que buscan a sus nietos, entonces todavía duele, por eso decimos que más que historia es presente. En 1930, no digo que no quede gente viva de esta época, la hay, pero la cantidad de desaparecidos, si bien fue muy alta, y el porcentaje fue muy parecido teniendo en cuenta el porcentaje poblacional que en la última dictadura militar, no fue tan conocida porque no había tantos medios de comunicación y fundamentalmente porque cuando terminó la dictadura, no se hizo juicio como si en el 76, o sea, en la dictadura del 76 se le hizo juicio a los militares de la Junta. En 1930 esto no pasó, entonces es como que pasó más desapercibida esta dictadura, a pesar de que las consecuencias fueron las mismas. Bueno, Uriburu llevó adelante, les decía, todo tipo de violación de derechos humanos. Uriburu fue fue el que mandó a crear la picana eléctrica que se utilizó en las torturas de la última dictadura militar, ¿sí? El ideólogo, sí, bien digo, de la picana fue Uriburu. Así que imagínense el tipo de militar que era, ¿sí? Era un militar muy duro, muy fascista, muy admirador de esta doctrina, por lo tanto iba a tener todas las características del mismo. En 1931 se dan elecciones en la provincia de Buenos Aires y en esas elecciones provinciales gana la Unión Cívica Radical. En este momento es como que Uriburu se da cuenta que el objetivo que él tenía, que era hacer desaparecer la Unión Cívica Radical, porque era un mal esto de que los de la clase media se ocuparan de la política, no había dado resultado. Entonces decide terminar con la dictadura y en 1932 llama a las elecciones presidenciales, pero con la condición de que la Unión Cívica Radical no gane. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una coalición, una unión, una alianza de partidos políticos a los cuales le va a votar la gente de la clase alta, media y baja. Y además se va a aplicar el fraude patriótico. El fraude ya lo vimos antes, era el manejo ilegal de los votos, pero ahora se le pone el nombre de patriótico porque era para ayudar a la patria. Y el ayudar a la patria implicaba que la Unión Cívica Radical no tenía que ganar. Gracias a este fraude y gracias a la coalición política, la Concordancia, que era el nombre de esta unión, gana las elecciones y nuestro nuevo presidente es Agustín Pedro Justo. Bueno, el gobierno de Justo va a transcurrir entre el fraude y la intervención en aquellas provincias donde los gobiernos no son acordes a sus ideas. Otra de las estrategias que utilizó fue unirse frente
en un frente común con las instituciones del Estado para poder hacerle frente justamente a los opositores. Una de ellas fue la Iglesia, con la que se unió para hacerle frente al comunismo. El comunismo había llegado como una idea traída por los inmigrantes, como una idea pura, el comunismo, y como Partido Socialista, como ya vimos antes. La economía durante el gobierno de Justo estuvo en crisis. Hubo muy poca venta de materias primas al exterior, ya que Europa estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no producía, y si no producía no necesitaba materias primas. Como no se vendía, no había capitales y tampoco se podía importar productos elaborados porque Europa no los producía, entonces no había ingresos aduaneros, ya que los barcos no llegaban hasta nuestro país. Para superar toda esta situación crítica, se intentaron muchas obras. Se creó el Banco Central con la posibilidad de emitir moneda, ¿sí?, de imprimir billetes. Se aplicó la intervención estatal para proteger las pocas industrias que teníamos en el país. Se aplicaron medidas reguladoras de venta y compra. Se creó la DGI, se crearon muchísimas obras públicas para poder paliar el tema de la desocupación y se firmó, se realizó el Pacto Roca-Runciman, que fue uno de los grandes negociados del país. Este pacto, les dije recién, fue un negociado, no un negocio. En realidad se firma porque Inglaterra había tratado de dejar de comprar carne o de elegir a quienes les iban a vender carne a Gran Bretaña, y nosotros no podíamos perder la posibilidad de vendérsela. Por lo tanto, Roca viaja a Inglaterra para hacer un pacto que fue un poco secreto, ¿sí? Runciman era el representante de Inglaterra y logra firmar un tratado en donde existen cláusulas secretas, la letra chica de un contrato, y las cláusulas públicas, que son las que se dan a conocer. En las cláusulas públicas se había determinado que Argentina vendía carne, el tipo de calidad de la carne, qué tipo iba a ser, no se podía vender cualquier tipo de carne. Y en las cláusulas secretas estaba todo lo demás. Por ejemplo, que Inglaterra ponía el precio de la carne y que Inglaterra determinaba la cantidad de carne que se compraba mensualmente. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, nosotros producíamos 1000 toneladas de carne de forma mensual para venderla a Inglaterra, pero ellos determinaban que un mes compraban 500 toneladas y al mes siguiente compraban 100 toneladas. ¿Qué significa esto? Que Argentina producía mucho más de lo que Inglaterra le compraba. Entonces había meses que toda la carne que sobraba había que venderla en algún lugar. Y ese lugar era el mercado interno. Traducido al castellano, comíamos asado todos los días por un precio baratísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se podía conservar la carne de un mes para el otro. Entonces, la carne no se podía congelar más de un mes. No existían los freezers como existen ahora para dejar 6 meses la carne o más tiempo. Esto obviamente iba en detrimento de la cantidad de la producción y de la venta de cada uno de los productores. Otra de las cláusulas secretas que tenía este contrato era que se eximía a los ferrocarriles de pagar impuestos. Acuérdense que los ferrocarriles habían sido instalados en Argentina por Inglaterra y se supone que después de una determinada cantidad de años iban a pasar a ser nuestros. No tendríamos que haber pagado nosotros el traslado de las mercaderías en el ferrocarril, pero otra de las cláusulas secretas decía que el traslado de la carne iba a ser de parte de Inglaterra, o sea, en los ferrocarriles ingleses, pero el pago lo realizamos nosotros. Para que esto se entienda, un productor de Córdoba, por ejemplo, enviaba sus vacas a Buenos Aires
para ser exportadas a Inglaterra. Desde Córdoba a Buenos Aires las enviaban en el ferrocarril y el productor tenía que pagar el flete de esas vacas desde Córdoba hasta Buenos Aires. Cuando llegaban a Buenos Aires se tenían que engordar en un establecimiento que era el saladero y el matadero. Se dejaban las vacas en los corrales, se engordaban porque en el traslado pierden peso y después se mataban y se enfriaba la carne. El 60% de la carne se producía, o sea, se hacía esto, se engordaba, se mataba y se congelaba la carne en saladeros que eran de capitales ingleses. Entonces el productor le pagaba, el cordobés le pagaba a Inglaterra para congelar la carne que le iba a vender a Inglaterra. ¿Se entiende? Y después se subían a un buque inglés para que la llevara a Inglaterra y Argentina pagaba el flete. Es decir, que Inglaterra nos compraba la carne a un precio bajo que no cubría los costos de producción y de flete de la carne a su país. Esto que les acabo de explicar fue dado a conocer en Argentina por Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre era parte del Senado de la Nación y cuando va a explicar esto en el Senado de la Nación, un grupo de sicarios contratados por los oligarcas intentan asesinarlo. Su compañero de bancada, que era Enzo Bordavere, cuando ve el movimiento lo tapa a Lisandro de la Torre y bueno, es herido de muerte Bordavere. Unos meses después Lisandro de la Torre se mata, se suicida porque no puede aceptar que su compañero de bancada haya muerto. Bueno, este es uno de los peores negociados que hizo Argentina porque si se fijan, lo único que logró Argentina es vender carne, nada más. Obviamente, ese logro de Argentina implicaba tener puestos de trabajo en los campos, en las estancias, en el ferrocarril, ¿sí? Porque como había movimientos, entonces había argentinos que tenían trabajo. Eso es lo único positivo que tuvo el pacto para nosotros. En cuanto a la producción de productos elaborados, se va a producir durante el gobierno de Justo la sustitución de las importaciones, ¿sí? Hay un proceso industrializador en nuestro país de aquellos productos que antes comprábamos en el exterior. Como no podemos comprar en el exterior, lo dije recién, porque Europa está en la Segunda Guerra Mundial y no produce, entonces se perfeccionan las industrias locales para producir alimentos y textiles, mientras que se van a instalar muchísimas empresas extranjeras en nuestro territorio, como las empresas Philco, Royal, Olivetti, Quaker, etcétera, etcétera. Todas estas empresas en general de electrodomésticos, químicas, que no tienen que ver con alimentos ni textiles, van a darle mucho trabajo a Argentina y pero van a utilizar las materias primas de Argentina a precio de costo y la electricidad y el agua también a precios muy bajos. Y no pagan impuestos, por eso justamente se pueden radicar en nuestro país. El hecho de que abunden las empresas extranjeras y que las empresas nacionales empiezan a florecer, digamos, empiezan a ser cada vez mayores, se van a dar desequilibrios regionales. Va a haber algunas provincias donde se establecen muchas empresas y otras provincias donde no hay empresas. Entonces se van a dar migraciones internas, migraciones de obreros, por ejemplo, del norte, que van a venir a Buenos Aires, a Santa Fe, a Córdoba, que son los centros regionales de las industrias, abandonando sus trabajos en el campo, pero sin tener un buen trabajo en la ciudad. Es decir, van a tener trabajo, pero los trabajos son mal pagos, no tienen casas, entonces empiezan a florecer las villas al costado de las industrias y se arman como populachos, que hoy conocemos como villas, ¿sí? Que eran de emergencia en su momento, pero que
quedaron para siempre. Y el número de obreros aumenta, obviamente disminuye el número de peones del campo y aumenta el número de los obreros que va a haber en las ciudades. Bueno, en el 37 hay que hacer un llamado a elecciones para reemplazar al presidente que se le termina el mandato, justo, y en estas elecciones obviamente se va a manejar nuevamente el fraude electoral. Gracias a ello, la dupla Ortiz-Castillo va a ganar por un alto porcentaje, porque se utiliza el fraude, entonces hubo mesas donde se votaron 100 personas, pero hubo 150 votos a favor de Ortiz y Castillo. Ortiz está poco tiempo en el mandato, se enferma y renuncia al mismo, y sigue Castillo. Y Castillo va a tener algunos problemitas. Lo primero que hace es declarar la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, y esto hace que el ejército lo empiece a ver mal, por lo menos una parte del ejército, ya que las Fuerzas Armadas estaban divididas en 3 grupos. Un grupo que eran los aliadófilos, es decir, eran admiradores del grupo de los aliados, ¿sí? De los aliados de la Segunda Guerra. Otro de los grupos eran los germanófilos, es decir, que admiraban a Hitler y la política fascista llevada adelante por él y la nacionalista de Mussolini. Y el tercer grupo, que eran los neutralistas, los que querían mantener la neutralidad, el no meterse ni con un bando ni con el otro. Argentina sigue desde el punto de vista económico, o sea, esto era desde el punto de vista militar y político. Desde el punto de vista económico sigue con problemas y crisis, ya que no tiene materias primas, no tiene venta de materias primas. Entonces, como no se venden las materias primas, Pinedo, el ministro de Economía de Justo, propone desarrollar las industrias. Es decir, si tenemos la materia prima y tenemos la máquina, podemos desarrollar las industrias. Pero lo que necesitamos es tener maquinarias. Y esas maquinarias las tendremos que comprar a Estados Unidos. Estados Unidos tendría que vendernos y nosotros le quedaríamos debiendo plata. Y esto no estaba bien visto por el ejército. Cuando se está terminando el mandato de Castillo, en realidad no se está terminando, sino que hay que reemplazar a Ortiz, Castillo propone la candidatura de Costas, que se llamaba Robustiano Patrón Costas, que era totalmente conservador y aliadófilo, es decir, que estaba de parte de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Esta candidatura, sumada al fraude electoral, que no era aceptado por todos los militares, más el desarrollo de industrias que no era aceptado por los militares. Recuerden que muchos militares eran terratenientes, ¿sí? Por lo tanto conservadores, por lo tanto querían mantener la producción de materias primas. Entonces se juntan estas 3 cosas que no estaban bien vistas por los militares, y un grupo de los militares, que era el GOU, se autonombraban así, Grupo de Oficiales Unidos, va a llevar adelante el golpe de Estado de 1943. Este golpe de Estado va a estar a cargo de Ramírez y es el que da inicio a un gobierno de facto donde empieza a aparecer la figura de Perón.